Bienvenidos a Proyecto White. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún estudio y mensaje basado en los escritos inspirados de Elena G. de White. Hoy vamos a leer y reflexionar en un tema solemne y actual, tomado de sus escritos, que nos muestra la realidad de la persecución, la fidelidad y la vida de santidad que Dios demanda de su pueblo. Esta cita es tomada del libro El conflicto de los siglos capítulo 2, que dice lo siguiente. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad dondequiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¡Qué claro y directo! La pureza siempre incomoda al mundo. Así como Abel fue odiado por Caín, así también los que hoy deciden vivir en obediencia serán vistos como una molestia. No por sus palabras, sino porque su vida misma es una reprensión al pecado. ¿Cómo, pues, puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de Príncipe de Paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. No vine a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. BM. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios, y así a unos con otros. Pero el mundo en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada. Aquí se resuelve la aparente contradicción. Cristo es el príncipe de paz, pero esa paz no significa conformismo con el pecado. Cuando la luz brilla, siempre divide. El Evangelio trae reconciliación con Dios, pero también despierta odio en quienes aman las tinieblas. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos,
que uno que es todo justicia y misericordia, y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión. Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán». Juan 15:20. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa. 2 Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades. Y finalmente, para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Qué importante recordar esto. La prosperidad de los malvados es temporal, y la prueba de los justos tiene un propósito eterno: purificarnos, dar testimonio y revelar quiénes son realmente fieles a Dios. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Aquí se nos recuerda que cada acto contra un hijo de Dios es considerado como hecho contra el mismo Cristo. Nada queda sin justicia en el tribunal de Dios. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Revivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Este es un llamado de alerta. Si no hay persecución hoy, es porque la Iglesia está durmiendo y se ha conformado al mundo. Pero cuando la fe verdadera despierte, también despertará el odio del enemigo. Queridos hermanos, el mensaje es claro. Vivir en santidad implica estar listos para la incomodidad, para la oposición y aún para la persecución. Pero en Cristo encontramos la verdadera paz, la verdadera felicidad y la promesa de vida eterna. Por eso, te invito a que hoy mismo tomes la decisión de consagrarte como nunca lo has hecho. Aunque vengan pruebas, aunque venga persecución, recordemos que la verdadera felicidad del cristiano está en vivir en santidad y en Cristo, no en los placeres temporales de este mundo. Suscríbete a Proyecto White para seguir recibiendo estos mensajes que nos despiertan y nos preparan para el tiempo del fin.
Que el Señor te bendiga y te dé fuerza para caminar siempre en su verdad.